Hola a todos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a hacer una reacción a un video del pastor Andrés Cañas que lleva por título La idolatría y las imágenes que Dios prohíbe. A decir verdad, no quería dejar pasar la oportunidad de verlo y compartir mi pensamiento con ustedes. Estoy súper curioso por verlo, así que sin más preámbulos vamos a verlo y reaccionar juntos. Bendiga. ¿Sabían ustedes en qué consiste el pecado de idolatría y cuáles son las imágenes que Dios prohíbe? Eh, Primero para poder entrar de lleno en el tema, quiero que ustedes comprendan o se entienda, digamos, lo que es el concepto de idolatría. Y en la Biblia el concepto de idolatría es la adoración de ídolos o imágenes. Adoración de ídolos o imágenes. Eh, o la adoración, dice, de algo que no sea Dios. ¿Ya? Adoración de algo que no sea Dios. Por ende, la Biblia condena, ya, la Biblia condena la idolatría y la considera un pecado, ¿no? Continuemos. Pues fíjese usted que hay templos religiosos llenos de imágenes y sus líderes dicen que eso no tiene nada de malo porque el mismo Dios mandó hacer imágenes de querubines para poner en el lugar santísimo y también mandó hacer una serpiente de bronce para levantarla en un asta. Pero en este video yo quiero demostrarle que no es lo mismo, porque el propósito que Dios tenía con los querubines y con la serpiente de bronce no es el mismo propósito que tienen los hombres que hacen una imagen y la ponen en un lugar de culto. Pero antes de todo, yo quiero que vayamos a la Biblia, Éxodo 23. A ver, primero para ir hablando sobre este tema, cuando él habla de que por qué las iglesias están llenas de imágenes o los templos religiosos están llenos de imágenes, dice, ¿no? Él debe de saber o debe de comprender que los primeros siglos ya los cristianos eh, hacían ya pinturas. Aunque el desarrollo y la expansión, digamos, de este arte fueron de manera gradual, durante los primeros siglos 2 al 4, las representaciones visuales del cristianismo eran bastante limitadas, ¿no? Bastante limitadas, debido a las persecuciones que existía en contra de los cristianos y las restricciones que se habían puesto por parte del Imperio Romano. Sin embargo, ya este periodo se empezó a encontrar algunos ejemplos de arte cristiano, principalmente en las catacumbas y en lugares de cultos subterráneos. Por ejemplo, en las catacumbas, uno o dos siglos, digamos, antes de que los cristianos de Roma empiecen a construir las catacumbas, ya lo hacían los judíos. Las catacumbas judías más antiguas, que datan del siglo I antes de Cristo, se encuentran llenas de pinturas con representaciones ya sea de candelabros, de la arca de la alianza, las tablas de la ley, etc, etc, etc. Pero también ya existía ya imágenes, digamos, de plantas, animales, personas, lo cual demuestra que no estaba prohibido hacerlo eso, no estaba prohibido hacer imágenes, pero lo que sí estaba prohibido es de que hacer esas imágenes con fines de adoración en lugar de Dios. Eso sí estaba prohibido, y eso lo sabemos, creo que todo el mundo, todos los cristianos que conocemos la doctrina lo sabemos. Entonces, hacer una imagen y considerar que esa imagen sea Dios, eso sí está prohibido, eso es idolatría. Por lo tanto, o sea, si tú tienes una imagen o algo que consideres que no es Dios, no es idolatría, ¿no? Pero sin embargo, o sea, notemos, digamos, estas pequeñas cosas que habla el pastor, tratando de inducir, digamos, a la gente que lo escucha o a la gente que lo ve, ¿no? Al decir que lo que mandó a construir Dios no es el mismo propósito que las imágenes actuales que hacen los hombres y la ponen, digamos, en un lugar de culto. Por ello yo anteriormente empecé con esta definición de idolatría para que más o menos se sepa diferenciar eh, qué es la comisión, digamos, o cometer este pecado, al implicar, digamos, que es creer que esa imagen sea símbolo de adoración, ¿no? Por eso yo le decía entonces que creer que esa imagen, cosa u objeto sea Dios, es lógico que es pecado de idolatría, ¿no? Pero si no crees, no hay problema, o sea, uno lo puede tener y no hay problema.
Las cosas que Dios mandó a construir, lógico que no tuvo el propósito de que la gente lo adorara, es totalmente lógico. Por eso es de que cuando él habla, por ejemplo, de, la serpiente de bronce, ¿no? En el desierto, o sea, el propósito que Dios tuvo de construir la serpiente no fue con fines de que el pueblo de Israel lo adorara, sino fue con otra finalidad. La finalidad de la construcción de esa serpiente no fue para que el pueblo la adorara, pero sin embargo el pueblo cayó en idolatría cuando empezaron a creer que los milagros surgían de parte de esa imagen, ¿no? Por eso es de que Dios, si no mal recuerdo, en el libro de Números, manda destruir esa imagen porque el pueblo de Israel empezó a adorarlo a esa imagen como si fuese Dios, hecho que Dios no toleró y mandó que lo destruyesen, pues, ¿no? Mandó que lo destruyesen. Entonces, en ese aspecto, o sea, vuelvo a recalcar, yo puedo tener un objeto, una cosa, yo puedo tener esto sobre mi mesa, de pronto se me ocurre a mí, no sé, adorar y ponerme de rodillas o postrarme frente a esta botella. No por eso quiere decir que estoy adorando, porque esto no representa nada, al igual que una imagen que tenemos en el templo con fines decorativos o de representación o representativos. O sea, no es que la imagen porque está en la iglesia ya sea símbolo de adoración, o sea, eso hay que tenerlo claro, y el pastor no debe de inducir a que porque la iglesia católica tiene imágenes ya están adorando esas imágenes. O sea, eso no es correcto, ¿no? Me encanta cuando él va a la Biblia, entonces vamos a escucharlo a ver qué dice y qué versículos toma. Vamos a escucharlo, a ver. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el versículo 4 y 5, Dios demuestra cuáles son esos dioses ajenos que Él no quiere que tengamos. Pues fíjese que en el versículo 4 dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y en el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, demostrando abiertamente que Dios no está prohibiendo como tal todas las imágenes, porque de una u otra manera todos cargamos una imagen de un ser querido, una imagen en un billete, todos cargamos imágenes. Las imágenes que Dios prohíbe son aquellas que el hombre hace con el propósito de inclinarse y honrarlas, porque en el momento de que un hombre tome una imagen, sin importar que sea de algo que está en el cielo o en la tierra, pero toma esa imagen y se le inclina y la honra y hace reverencia ante esa imagen, en ese momento esa imagen pasa de ser una simple imagen a ser un Dios ajeno, despertándole el celo a Dios y cayendo la persona en pecado de idolatría. Fíjese usted que un becerro... A ver, vamos acá. A ver, él toma Éxodo 24, dice, ¿no? Pero vamos a compartir pantalla a ver qué dice. A ver, Éxodo 20, acá, Éxodo 20, vamos a leer desde el 3, porque él no ha leído el 3, pero lo que pasa es de que el pastor salta mucho, cuando no le conviene a él, salta demasiado el pastor. O sea, la Biblia no se ha hecho para leerlo como cualquier libro, por si acaso. O sea, la Biblia se ha hecho para leerlo despacio, analizarlo, conocer qué es lo que nos quiere decir. Entonces, vamos a analizarlo. Cuando habla el Éxodo 23, dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Fíjese y tengan en consideración la palabra para ti otros dioses, ¿no? Otros dioses. Porque en torno a este verso van a nacer a nacer los siguientes versos que continúan el 4 y el 5. Dice, no te harás, en verso 4 dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ya, no te harás ninguna imagen de qué cosa, de otros dioses. Ya, no te harás imagen alguna de otros dioses. No te postrarás ante ellas. ¿Ante quiénes? Ante otros dioses. Ni les darás culto. ¿A quiénes? A otros dioses. Porque yo, Yahvé, dice, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿De quién es celoso Yahvé?
de otros dioses, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Entonces, nótese claramente de que la Biblia habla de hacer una imagen o escultura o ídolo de otro Dios. Por ende, la Iglesia Católica no tiene esas imágenes con fines de adoración. Ya no lo tiene con fines de adoración. Sepa usted, hermano, no, un poco de doctrina católica para que no caiga en el error que está cayendo. La Iglesia no manda a adorar imágenes, ¿no? La Iglesia no manda a adorar imágenes que están en el templo. Uno los tiene ahí con fines, como le digo, representativos, no con fines de adoración. Por eso Dios en el Antiguo Testamento mandó construir el templo con imágenes de querubines, no con el propósito de adorarlos. Espero que vaya comprendiendo eso. No con el propósito de adorarlos, no, sino con el propósito de que el templo quedase embellecido, pues, ¿no? Embellecido por esas cosas, pero no, repito, con el fin de adoración. Luego lo que lee en el verso 4 y 5 dice: Dios nos da el mandamiento, pero refiriéndose a otros dioses, no a las imágenes actuales. Lógicamente, o sea, hay que entender que cuando se escribió ese verso no se refiere exclusivamente o expresamente a las imágenes que se construyen en la actualidad, porque cuando él habla de del mandamiento del Antiguo Testamento, estas imágenes que actualmente tenemos dentro de la iglesia no existían para aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y qué bueno también que aclare cuando dice al menos, ¿no? Al menos por ahí, cuando dice quien no estaba prohibiendo todas las imágenes, porque ahí sí, lógico, o sea, no prohibía las imágenes, dice, porque todos tenemos imágenes de nuestros seres queridos, dice, de billetes, ¿no? Y acá está, me parece que es en el minuto 3 dice, no está prohibido, cargamos una imagen de un ser querido, una imagen en un billete, todos un ser querido, una imagen en un billete, todos cargamos imágenes. Las imágenes que Dios prohíbe, un billete, todos cargamos imágenes, una imagen en un billete, todos cargamos imágenes. Las imágenes. Entonces, él habla, por ejemplo, de esa imagen de los billetes, ¿no? Porque si él, digamos, diría, no, que todas las imágenes están prohibidas, lógicamente que los billetes que él lo tiene tendría que repartirle a todos los miembros de la Iglesia Católica, porque nosotros somos los idólatras, pues, ¿no? Y como nosotros somos idólatras, nosotros sí podríamos tener los billetitos que él nos lo diera a nosotros, pues, ¿no? Sin embargo, debo de aclarar también que la Iglesia Católica tiene muchas imágenes, sí es cierto, de seres queridos, porque para nosotros son queridos, no aquellos que han alcanzado esa santidad. Tenemos la imagen de la Virgen María, tenemos de la imagen de los santos apóstoles, de los mártires y de muchos más. O sea, hay una larga lista por ahí, o sea, y eso, vuelvo a recalcar, no es pecado, porque nosotros no creemos que esa imagen sea Dios. No, esas imágenes no están prohibidas porque no se hacen con un propósito de adoración, repito, y siempre lo vuelvo a recalcar para que quede claro. Dice que esas imágenes que Dios prohíbe son aquellas que se hacen con el propósito de inclinarse, porque desde el momento, dice el pastor, ¿no? Desde el momento en que uno se postra y le hace reverencia, en ese momento pasa a ser de una simple imagen a un Dios, despertándole el celo a Dios, creyendo en el pecado de idolatría, dice, ¿no? Y eso es totalmente falso, porque como ya yo les leí anteriormente, idolatría no es sinónimo de postrarse. Postrarse es una manera de adorar, pero no significa idolatría, ¿no? Idolatría no es postrarse. Por eso es de que yo le decía, pues no, parece que el pastor necesita de repente saber un poco más manejar un poco más de lo que son las definiciones, no, para no caer en estos errores que él cae, pues, ¿no? En estos errores que él cae. Ahora vamos a continuar, a ver. Imágenes que dio usted, que un becerro no es un dios, pero los israelitas hicieron un becerro de oro, y la pregunta es, ¿en qué momento ese becerro de oro
se convirtió en un Dios ajeno, pues en el momento en que los israelitas se inclinaron ante ese becerro de oro y lo honraron, ahí cayeron en idolatría, porque esa imagen simple de un becerro pasó a ser la imagen de otro Dios, de un Dios ajeno. Por eso, querido amigo, aquí surge otra pregunta. Cuando vemos un templo lleno de imágenes, ¿para qué están esas imágenes ahí? ¿Será solo para decorar el lugar o será para inclinarse ante ellas y hacer reverencia? De todos modos, debemos entender que la iglesia que Cristo fundó adoró a Dios en espíritu y en verdad, y nunca usaron imágenes para dirigirse a Dios. A ver, vamos a continuar con esto. Él luego empieza diciendo o empieza preguntándose en qué momento, dice, el becerro de oro se convirtió en un Dios ajeno. Para eso voy a ir, si no mal me equivoco, es el minuto 2:33. Un becerro de oro. Ese becerro de oro se convirtió en un Dios. Ese becerro de oro se convirtió en un Dios. ¿En qué momento ese becerro de oro se convirtió en un Dios? Dice, ¿en qué momento, dice, el becerro de oro se convirtió en un Dios? Dice, nosotros al leer el Éxodo 32:8, creo que lo tengo por aquí, a ver, no lo tengo, pero lo voy a leer, a ver, de acá. Vamos a buscarlo, el Éxodo 32:8, a ver. Ya, acá está. Éxodo 32:8 dice, bien pronto se han apartado el camino, yo les había prescrito, se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios de Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Yo lo que quiero hacer mención es de que ellos pecaron o cayeron en el pecado por haber proferido las palabras haciendo creer de que creyendo de que esa imagen o ese becerro era un Dios. Por eso dice, este es tu Dios de Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ellos proclamaron con sus propios labios, no diciendo que es el Dios. Por eso es de que dice, y lo voy a leer de la Reina Valera en este caso, porque la Reina Valera todavía es un poco más claro. Ya dice, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Adorado significa creer que esa imagen no sea Dios. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios de Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, ahí está la diferencia cuando nosotros decimos no, que la adoración, o sea, no es por el hecho simplemente de inclinarse, sino de creer que esa imagen sea Dios. Entonces ahí está la gran diferencia, de que hay que entender a qué se refiere exactamente el pecado de idolatría. Lleno de imágenes. ¿Para qué están esas imágenes ahí? ¿Será solo para decorar el lugar o será para inclinarse ante ellas y hacer reverencia? De todos modos, debemos entender que la iglesia que Cristo fundó adoró a Dios en espíritu y en verdad, y nunca usaron imágenes para dirigirse a Dios. Por eso, si eres la iglesia verdadera de Cristo, debes demostrar que te pareces a la iglesia primitiva y que adoras a Dios en espíritu y en verdad, como lo dice la Biblia en Juan 4:24. Ahora dice, voy a responder a esta parte en donde él habla sobre que las imágenes están solamente para adorar o para decorar, o para inclinarse ante ellas y hacer la reverencia, dice que no. Es lógico que la adoración es en espíritu y en verdad. Por eso es de que él habla de Juan capítulo 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que les adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es lógico. Nosotros, vuelvo a recalcar, cuando uno va al templo no se va con la intención de adorar a una imagen, sino se va con la intención de adorar a Dios. Entonces, cuando él habla de esta cosa, ya está mezclando
digamos, está confundiendo a la persona que lo visualiza o a la persona que lo escucha, al decir no, que los católicos tienen en su templo esto y por lo tanto ellos van a adorar esas imágenes. O sea, eso es totalmente falso. No puede él estar hablando de este tipo de situaciones. La presencia de las imágenes en los templos católicos tiene una base teológica, histórica, cultural, ¿no? La Iglesia católica, digámoslo así, utiliza imágenes como medios para educar, inspirar y acercar a los fieles a la experiencia espiritual, ¿no? Si nosotros vamos, digamos, un poco más a la ayuda o al uso de las imágenes, ¿no? Vemos que la Iglesia católica enseña que las imágenes no se adoran. En ninguna parte usted va a verificar que la Iglesia católica enseña que una imagen es signo de adoración, ¿no? No se rinde cultos como si fueran divinas, sino que son como recordatorios sagrados. La veneración se dirige a la persona que la imagen que representa, ¿no? Esto no solamente es digamos de ahora, porque tiene una base principal que nació con el cristianismo, ¿no? En el Concilio de Nicea, año 787 a.C., quienes defendieron el uso de las imágenes en la iglesia, explicando que al ser una imagen visible, también es apropiado de representarlo dentro de la iglesia. Las imágenes de Cristo y de los santos sirven para conectar a los fieles con el misterio de la fe y los modelos de santidad, ¿no? Basándonos en lo que es la tradición histórica de las imágenes y el cristianismo, tenemos que desde los primeros siglos, digamos, del cristianismo, la iglesia ya usaba imágenes, y eso yo les hice ver anteriormente, que ya en las catacumbas, por ejemplo, ya habían el uso de imágenes, ¿no? Para enseñar la fe, dice. En un templo, en un tiempo en el que muchas personas tal vez no sabían leer, las imágenes funcionaban como una herramienta de educación. Las pinturas, esculturas y frescos en la iglesia eran como una forma efectiva de transmitir historias bíblicas, valores cristianos y la vida de los santos a través de las imágenes. Fieles que podían meditar sobre las realidades espirituales y reflexionar, digamos, sobre esos misterios de la fe, ¿no? El uso litúrgico y simbólico en la liturgia católica, las imágenes desempeñan un papel muy importante, ¿no? Los iconos de estatuas y las pinturas no son solo decoraciones, sino elementos litúrgicos que acompañan al culto y ayudan a la experiencia de la oración. Las imágenes de Cristo, la Virgen, los santos son medios que invitan a la meditación y a la veneración, creando un ambiente totalmente espiritual propicio para el encuentro con Dios durante la misa y otros sacramentos, ¿no? Yo lo que quiero terminar con esto, ya decir en resumen, ¿no? Las imágenes en los templos católicos tienen un profundo fundamento teológico, histórico, educativo. No son, vuelvo a recalcar, objetos de adoración, sino medios que ayudan a los fieles a conectarse con lo divino y a recordar la vida de Cristo, los ejemplos de los santos, ¿no? Estas imágenes nos sirven como un puente visual, ¿no? Facilita la comprensión de los misterios de la fe, como una forma de orar y aprender más profundamente sobre el camino de la vida cristiana, ¿no? Por ende, o sea, cuando él habla de la verdadera iglesia de Cristo, bueno, ahí sí creo que estaríamos entrando ya a un tema mucho más profundo, pero lo voy a dejar esto en el limbo, digámoslo así, al preguntarle, ¿será la iglesia del pastor Cañas la iglesia verdadera de Cristo? ¿Será que esa iglesia viene de Cristo para que él hable la iglesia verdadera de Cristo? ¿Será esa la iglesia? Bueno, es un tema que de repente ya posteriormente hablaré sobre este tema más adelante, pero por el momento habrá que dejarle por el momento como le digo, sea así en el limbo todavía, porque hay que profundizar un poco más este tema, ¿no? 4. Reflexiona en estas cosas y que Dios